Bienvenidos a este video sobre la Terrible Fire 1260 y el proceso de actualización de firmware y posterior benchmarking o pruebas con diferentes aplicaciones para medir las diferencias que hay en las diferentes versiones. La Terrible Fire es una familia de placas aceleradoras basada en los procesadores Motorola 680XX, bueno, desde las familias 330, 530 hasta la 1230 y la 1260, que fueron creados por Steven Leary, que acá podemos ver su página de GitHub donde se mantiene el código, y este es el foro en donde él se comunica y bueno, tiene gente con la cual cuenta para poder ensamblar y hacer que tenga llegada masiva dichas placas. Entre ellos, las personas que colaboran, está Allen H. Marks y John Chucky Hertel. Esta es la página que mantiene Chucky, o es la que él brinda la información cuando compras la placa. Entre cosas interesantes que tiene es que bueno, tiene un conector de IDE donde uno puede agregar un dispositivo de almacenamiento masivo adicional, el cual por defecto no se puede bootear a menos que se actualice la ROM o la BIOS de la Amiga, que en este caso bueno, se llama el Kickstart. Acá podemos ver la Amiga. La tengo ya previamente desarmada, le he sacado los tornillos, así podemos hacer eh, tener acceso a lo que es la placa, la podemos ver. Esta máquina, bueno, es importante decir que ha sido restaurada por un colega, un amigo, Ariel Sabac. Se puede ver el detalle en lo que es la reparación. Y ahí, bueno, vemos la plaquita, realmente muy bonita, muy bien terminada, donde tenemos el 68060, lo que es el bus trapdoor en donde se conecta. Es muy importante saber que para meter esta placa en la Amiga 1200 es necesario abrirla por arriba, dado que los espacios son muy limitados, ¿no? Se necesita sacar la tapa trapdoor y meterla por detrás y desde adelante enchufarla, ¿no? Este procesador, por lo general, a la velocidad en la cual tiene que trabajar, en este caso este que es de 50 MHz, no necesita una disipación adicional, pero eh, es prudente agregar algún tipo de disipación adicional si uno va a generar overclock. En este caso, esta placa tiene dos chips que se pueden ver, uno a la izquierda arriba y otro que está a la derecha, que son los CPLDs o las lógicas programables, las cuales tienen la función de hacer lo que es el acceso a la RAM en un lado y el otro lo que es el acceso al bus desde la CPU. Acá podemos ver el disipador, tiene forma de cuña, ¿no? Es importante eso porque el espacio es muy reducido. Tengan en cuenta que hace un rato sacamos el teclado y el espacio que hay está en diagonal, es muy limitado. Lo que vamos a hacer para ponérselo a la CPU es agregarle grasa de silicona, o sea, lo que es eh, pasta térmica, que se llama en este caso la Arctic Size M4, y se le pone la gotita alrededor del disipador para pegarlo, y eso queda bien sujetado y por temperatura no se despega. Ahí podemos ver cómo quedaría la disposición de los disipadores. En el caso de las CPLD que pueden ver acá, no tiene problema porque está en la parte posterior, o sea, hay espacio, pero la CPU, dado que tiene un zócalo, se levanta más y reduce la capacidad del espacio para meterlo. Adicionalmente tuvimos que hacer, acá se puede ver, un calado sobre el disipador. Esto se da así porque lo que es el teclado, los tornillos del teclado tienen un espacio por encima de lo que es la base del teclado, que no permite que se apoye el disipador sobre la base del teclado. Por eso que se hizo esa pequeña caladura que se ve ahí, para que eso entre y no quite espacio útil y se tenga la mayor capacidad de disipación sin perder bueno, el espacio que se tiene. Acá podemos ver, bueno,
la computadora cuando arranca genera un pantalleo, eso es indicador de que el acelerador está conectada y funciona correctamente. Bueno, acá podemos ver el ciclo de arranque de la Commodore Amiga con el OS 3.2 y lo que vamos a hacer es preparar en una disco extraíble una serie de aplicativos para generar las pruebas, entre ellos el aplicativo que permite overclockear a la CPU. El primer aplicativo que vamos a ver es el sysinfo. Este, bueno, es el que se usa siempre por defecto, es el que permite medir la velocidad en MIPS y en Drystrom de la CPU. En este caso estamos trabajando a 50 MHz, entonces podemos ver que en las mediciones tenemos aproximadamente 37.572 Drystrom y 39.21 MIPS a 50 MHz. El siguiente aplicativo que vamos a mostrar se llama Bus Test, que es una aplicación que prueba la velocidad del bus con diferentes bloques de transmisión de datos. En este caso, bueno, podemos ver que genera lecturas, procesos de lectura o procesos de escritura, en los cuales para 50 MHz los resultados fueron aproximadamente de 99,2, creo que eran, sí, 99,2 megabytes y 198,4 megabytes. Adicionalmente vamos a utilizar lo que es el Amiga Quake, en particular el Time Demo, ¿no? Se va a proceder a generar una prueba, esto lleva algo de tiempo, en el cual prueba todo el demo en cuánto tiempo lo hace y cuántos frames por segundo pudo tirar. Ahí lo tiramos y vamos a ver cómo queda o cómo termina. Acá podemos ver que ya está por terminar el demo. Y fue de 10,9 cuadros por segundo, lo cual, bueno, se pudo ver que estaba bastante trabado. Utilizando lo que son las tools que proveen con la placa, que se llama CPU Speed, uno puede controlar las velocidades de la CPU, por defecto 50 MHz, pero en este caso la podemos llevar a 62,5, ¿no? Y esto nos da un poquitito más de velocidad en varios casos para que, bueno, el comportamiento de la aplicación sea un poquitito mejor. Lo que toca es los multiplicadores y el phase de la placa. Entonces lo que se va a pasar a hacer es probar de vuelta las diferentes aplicaciones para ver cómo se comportan. Acá sysinfo nuevamente, que para el BIOS, lo que es el firmware original con 62,5 MHz ya es mucho mejor la respuesta, da 46.984 era Drystones y 49,4 MIPS el procesador. En el caso, bueno, ahora de esta nueva velocidad de 62,5 vamos a correr de vuelta al demo y vamos a ver cómo se comporta. En este caso ya vemos que es mucho más ágil, no se traba el video. Disculpen por el audio, pero perdí el audio original. Se puede ver que se mueve mucho más ágil. Igualmente sabemos que puede mejorar un poco más. Acá podemos ver, bueno, que ya termina el demo y si bajamos la consola podemos ver que tuvo 12,7 cuadros por segundo. Esa es la diferencia que se obtuvo de 11,1 a 12,7, al menos para que no se trabe el video. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es sacar la placa y usando una Raspberry Pi grabarle una versión más actualizada del firmware, ¿no? Para eso hay que sacar la placa
como hora amiga solamente para alimentar las CPLDs y grabar los dos chips que tiene dicha placa. Bueno, acá podemos ver bueno, el cable que vamos a utilizar, la Raspberry y la placa. La placa tiene un conector del tipo JTAG en un borde, el cual son los agujeritos metalizados, los cuales utilizando una tira de pines o de postes la vamos a conectar al GPIO de la Raspberry Pi eh, conectado directamente al JTAG. Para eso lo que vamos a usar es la documentación que está en este link, que yo lo voy a pasar, que explica cómo en una distribución de Raspberry Pi OS se le puede compilar lo que es la solución para grabar procesadores o chip ceilings. Acá podemos ver el pinout que se utiliza, por lo general utilizando del 1 al 17 del lado izquierdo. Van a encontrar los pines que se utilizan para el JTAG, que son TMS, GND, TCK, TDO, TDI y 3x3. Acá podemos ver bueno, que la lista de pasos o la receta para poder instalar la tool que se llama XZProc no son muchos. Bueno, eso se instalan los esenciales para buildear sobre esa máquina y con eso ya estaríamos listos. La aplicación XZProc utiliza un parámetro que es el "-c", que es el tipo de interfaz que va a utilizar. En este caso es el sysfs GPIO, que es el acceso a la GPIO de la, de la Raspberry Pi. "-j" va a ser el archivo shapefile y "-p" creo que es para cuál va a ser de los dos chips que se quiere hablar. Dado que la Raspberry Pi no la queremos conectar con pantalla y teclado, lo que vamos a hacer es accederla remotamente para poder directamente bueno, hacer los comandos sin necesidad, ¿viste? Desde una computadora sin necesidad de necesitar bueno, teclado de pantalla. Entonces vamos a ir a la carpeta en donde tenemos el firmware y podemos ver que tenemos un head file del bus y otro head file de la RAM, tanto de 6 nanosegundos como 10 nanosegundos. Ese comando que se puede ver ahí lo que termina dando es si el bus está disponible y cuáles son los periféricos que están conectando en ese bus. Entonces el siguiente paso que se tiene que hacer es probar de grabar una y otra de las CPLDs. Un paso prudente es hacer una lectura de la CPLD poniendo 2.r al archivo lo hace. Vamos a hacer "-p0 y 1 para leer los dos archivos porque tiene el CPLD, en este caso uno es el RAM y el otro es el bus. Así que bueno, pasamos a corregir ahí a MyBus y ahí hacemos la lectura. Próximo paso es grabar primero la RAM, vamos a usar el de 6 nanosegundos y después el bus, ese es el orden correcto. Acá pasamos a grabar los sectores de la CPL de RAM. Esto después genera una validación del resultado de la operación, eso se va a ver después. Y después pasamos a grabar el del bus. Copiamos ahí, pegamos ahí y grabamos el bus en el orden que había hecho primero RAM y después el bus. Listo. Este proceso lo podemos hacer para la otra versión, para el alfa, y lo que vamos a realizar ahora son pruebas sobre ambas versiones. Corremos entonces primero el sysinfo a 50 MHz y podemos ver que el resultado
es de 37579 Drystone y 39.22 MIPS, lo cual eh, es un poquitito más rápido que en la versión anterior. Bueno, acá lo que todo nos interesa es cómo se ve o cómo corre la demo de vuelta a, a 50 MHz, pero con la versión de firmware más actualizada. Ahí entonces ponemos time demo, demo 1, y podemos, bueno, hay que esperarlo a que termine de correrlo. Ahí termina, sí, y dio 13, 12,9 FPS, que a la versión anterior de 11.1 es muy mejorable. Acá pasamos a grabar la última versión, la del 17 de diciembre, la cual obviamente es un alfa, o sea, no es un beta como el anterior, es un alfa, pero con cambios significativos en el diseño, lo cual decían que eh, tiene un rendimiento mucho mejor y además permite velocidades intermedias. Bueno, después de hacer varias pruebas con la versión, la alfa de diciembre, bueno, encontré que es muy inestable. Hay veces que no arranca. Es más, tuve que cambiar la fuente Slim de la Commodore Amiga no le daba evidentemente o la potencia o estabilidad en lo que es el establecimiento de las tensiones y hacía que no arranque. Eso es algo que está documentado en la última versión de la alfa, que es de prueba, pero acá bueno, ya la tenemos andando. Básicamente tenés que hacer power cycle hasta que se arranque bien en esta versión de prueba. Y vamos a ver, por ejemplo, el sysinfo cuánto da en 50 MHz. Bueno, en 50 MHz dio 37.616, que comparado con las versiones anteriores era 37.572, es un poco más rápido en 50 MHz. Y los MIPS 39,26 a 39,21 y 22, que eran las versiones anteriores. O sea que hay un poco de mejora en la velocidad. No es muy notable, la verdad, por lo menos para ser una versión que supuestamente hace cambios radicales. Vamos a probar un poquitito más de velocidad. Bueno, ahí ya lo pusimos en 65, bueno, los 62,5 MHz, que es la otra velocidad a la cual sé que funciona la placa. La única diferencia de acá es que la tool para ponerlo en velocidad es una especial para este alfa, porque básicamente es otra disposición que se está haciendo en el CPLD. Vamos a correr de vuelta CPU info, vamos a poner este adelante y correrlo. Y speed, y acá bueno, 47.035 comparado con 46.981 en la versión beta de septiembre, y 46.984 es sustancialmente un poco más rápido, ¿no? Y los MIPS 49,09, muy poco más rápido, ¿no? Eh, las pruebas que podemos hacer, bueno, es en otras partes que, bueno, iré recopilando la información, pero no hace sentido para el video. Bueno, acá unos resultados. La placa y la CPU que tengo yo no puede superar los 67 MHz, 50 MHz con FPU, así que las pruebas andan por ahí. Se puede ver que de la versión del
eh, original de la placa, que es la de 420, a la versión beta, que es del 097, hay una mejora sustancial, ¿no? En varias de las mediciones. Por ejemplo, el Quake ha pegado un salto en 62 megas de 12,7 a 14 o un poco más. Y al final la última versión del alfa, lo único bueno que trae es que tiene más opciones para configurar frecuencias intermedias, pero en el caso de mi placa ya 62 MB terminaba siendo inestable y aparecía nuevamente como algo estable la velocidad de 76,667 MHz, y después 75 ya no funciona esa placa. Y las velocidades que se obtenían en el alfa eran muy similares a la de la beta, ¿no? Salvo en 50 MHz, que había una diferencia bastante grande en, en el Quake. Después en los test del bus, muy similar, casi hasta inferior diría. Y en lo que es del sysinfo, apenas una mejora sustancial de los valores. Así que bueno, eso es todo y espero que les sirva.